Hola, soy Fede, bienvenidos a mi canal. Vamos con un ejercicio sobre el cálculo de derivadas utilizando la definición y un ejercicio de aplicación del cálculo de la recta tangente a una curva en un punto. Comenzamos. Nos piden que calculemos utilizando la definición la derivada de las siguientes funciones en los siguientes puntos. La primera es una función polinómica, f de x igual a x cubo menos x en el punto de abscisa x sub 0 igual a 1, y la segunda es f de x igual a la raíz cúbica de x cuando la x vale 0. Recordamos la definición de derivada, que es lo que tenemos que aplicar. Derivada de una función en un punto, f' de x sub 0 es igual al límite cuando la h tiende a 0, este cociente que es f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido por h. Diremos que la función es derivable en x sub 0 si existe ese límite y es finito. En otro caso, la función no es derivable en ese punto. Lo que nosotros tenemos que calcular es si existe la derivada de esta función en el punto x sub 0 igual a 1 y si existe la derivada de esta función, raíz cúbica de x, cuando el x sub 0 es igual a 0. Bueno, vamos con el primer caso. El primer caso, como decíamos, tenemos una función polinómica, aplicamos la definición de derivada en el 1, tendremos que calcular este límite, el límite cuando la h tiende a 0 de f de 1 más h menos f de 1 partido por h. Ya sabéis que f de 1 más h será sustituir aquí en la función, donde dice x, tendremos que poner 1 más h. De forma que nos quedará 1 más h al cubo menos 1 más h menos el valor de la función en el 1 partido por h. Desarrollando el cubo de este binomio, recordáis, el cubo del primero más el triple del primero por el cuadrado del segundo más el triple del cuadrado del primero por el segundo más el cubo del segundo, nos quedará entonces 1 más 3h cuadrado más h cubo menos 1 menos h, este menos 1 menos h, menos el valor de la función en el 1, que lo he marcado aquí, menos 0, vale 0, menos 0 partido por h. Bueno, veis que hay un 1 sumando, hay un 1 restando, luego los 1 se van y nos quedará el límite cuando el h tiende a 0 de h cubo más 3h cuadrado, 3h menos h, que son 2h, partido por h. Este límite es 0 partido por 0, factorizamos el numerador sacando factor común la h, que podemos simplificar con la h del denominador, de forma que nos queda el límite cuando la h tiende a 0 de h cuadrado más 3h más 2, al sustituir la h por 0 para calcular el límite, a qué tiende esa expresión, ¿verdad? Sustituimos la h por 0 y esto vale 2, es decir, que la derivada de la función en el 1 exactamente vale 2. Evidentemente, si hubiéramos derivado esto aplicando las reglas de derivación, la derivada de esta función es 3x cuadrado menos 1. Si evaluamos, particularizamos en el x igual a 1, nos quedaría 3 por 1, 3, 3 menos 1 es 2, que es exactamente lo mismo que nos sale utilizando la definición. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que una función tenga por derivada en el x igual a 1 su derivada sea 2? Pues lo que nos dice es que la pendiente de la recta tangente en el punto de abscisa x sub 0 igual a 1 es 2. De forma que si nos pidieran calcular la recta tangente o la recta normal, tendremos que utilizar la ecuación punto pendiente de una recta, puesto que conoceremos el punto y conoceremos la pendiente, que en este caso la pendiente de la recta tangente hemos dicho que es la derivada en el punto. Para la recta normal, recordáis que dos rectas son perpendiculares si las pendientes son inversas y opuestas, y se define la recta normal a una curva en un punto como la recta perpendicular a la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto. Es decir, que la recta tangente y la recta normal tienen un punto en común, sería el punto de tangencia, ¿verdad? Pero tienen pendientes inversas y opuestas, puesto que son rectas perpendiculares. Si, como sabemos, la pendiente de la recta tangente es f' de x sub 0, pues la pendiente de la recta normal, que es perpendicular, será menos 1 partido por f' de x sub 0, porque, como hemos dicho antes, las pendientes de dos rectas perpendiculares son inversas y opuestas. Ya veremos en ejercicios posteriores que las pendientes de dos rectas paralelas son iguales, pero las de dos rectas perpendiculares son inversas y opuestas. De forma que en nuestro caso, la coordenada del punto era el punto de coordenadas 0, 1, por eso aplicando esta definición, esta fórmula punto pendiente de la recta, como la pendiente de la recta tangente es 2, la pendiente vale 2, pues
Sustituyendo aquí nos quedará y menos 0 igual a 2 por x menos 1. Si desarrollamos esto para dejar la recta en forma explícita, nos quedará y igual a 2x menos 2. Con la recta normal tomamos el mismo punto, el punto de coordenadas 0, 1 y menos 0x menos 1 me dice que las coordenadas del punto eran 0, 1 y ahora la pendiente en lugar de ser 2 como la recta tangente es menos 1/2. Luego, ¿cuál será la ecuación de la recta normal? La ecuación de la recta normal, si la pasamos a forma explícita, también nos quedará igual a menos 1/2 por x menos 1. Aquí representamos gráficamente la función que nos daban, x cubo menos x, que es una función polinómica sencilla. Aquí tenemos el punto y a trazo rojo está representada gráficamente la recta tangente y a trazo verde está representada la recta normal a la gráfica de esa función. En ese punto veis que son perpendiculares porque forman un ángulo de 90 grados. Bueno, vamos con el segundo ejercicio. Me piden que calculemos a través de la definición de derivada la derivada en el cero, que faltan unos paréntesis, ¿verdad? La derivada en el cero de esta función, aplicamos la definición f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido por h, aplicado a esta función que es raíz cúbica de x, pues nos queda exactamente esta expresión que aquí reflejamos. Es decir, que tenemos que calcular el límite cuando la h tiende a 0 de la raíz cúbica de h partido por h. Si pasamos la raíz cúbica de h a una potencia de exponente fraccionario, lo ponemos como h elevado a 1/3, tenemos potencias de la misma base que se están dividiendo, dejamos la misma base y restamos los exponentes, 1/3 menos 1, tengo que calcular entonces el límite cuando la h tiende a 0 de h elevado a menos 2/3, que es lo mismo que si lo ponemos en forma de raíz, este exponente fraccionario lo pasamos, además es negativo, lo pasamos a forma de radical, ¿verdad? Nos quedará 1 partido por la raíz cúbica de h al cuadrado. Este menos, ya sabéis que es la unidad partido por la misma potencia, pero con el exponente positivo, y h elevado a 2/3 es la raíz cúbica de h al cuadrado. En cualquier caso, al calcular ese límite, ¿qué es lo que observamos? Lo que observamos es que ese límite tiende a 1 partido por 0. Además, este 0, entre comillas, siempre es positivo, es decir, se aproximaría a 0 tanto como quisiéramos, pero de forma positiva. Luego 1 partido por 0 será más infinito, puesto que, como digo, este 0 está tan cerca de 0 como queramos, pero siempre positivo. Luego ese límite vale más infinito, es decir, que la función no es derivable, puesto que este límite ha salido infinito y para que existiera la derivada en un punto, el límite de ese cociente incremental tiene que existir y ser finito. No existe, por tanto, la derivada en el punto, la función no es derivable en x igual a 0. Si representáramos gráficamente, lo que observamos es que no existe la derivada en el cero porque la recta tangente en este caso es perpendicular al eje de las x, es una recta con pendiente, entre comillas, infinito. Luego no es derivable en ese punto. Bueno, espero que os haya quedado claro el tema de la derivada de una función utilizando la definición de derivada. No es muy habitual, salvo que nos lo pidan explícitamente, porque si no utilizaremos las reglas de derivación, que para eso no las sabemos fenomenal. Un saludo y hasta un próximo vídeo. Adiós.